mundo. Pero ¿qué pasa cuando el Estado pasa esa frontera y se mezcla deliberadamente a propio intento lo público con lo privado? Pues empieza por pasar que se confunden las cosas. Si el Estado tiene una determinada confesionalidad religiosa y trata de imponerla a los individuos, estaremos con mucha probabilidad ante alguna forma de teocracia. Por hablar de dos de ellas, citemos a las repúblicas islamistas o, en nuestro pasado no demasiado lejano, al catolicismo como religión oficial de la dictadura franquista. No son estrictamente equiparables, pero y unas y otras tienen puntos en común. Yo pertenezco a una generación que dio sus primeros pasos en los años en los que el nacionalcatolicismo empezaba a perder prestancia, aunque no tanta que no se produjeran algunas curiosidades. La educación no se distinguía mucho de la catequesis, al menos en mi pueblo, y por poner un ejemplo. En aquella escuela o aquella iglesia que tanto da, recibí yo el primer relato que el franquismo hacía de su propia peripecia histórica. Y resultaba que el protagonista principal, el héroe de la historia, era un hombre enviado por Dios para limpiar un montón de cosas que había que corregir de la España republicana. Todo héroe tiene entre sus tareas una muy importante obsesión por la limpieza. Hércules barrió los establos del rey Augías, Cristo limpió los pecados del mundo y Franco limpió a España de la masonería y el comunismo. Y también del laicismo republicano. Uno de los primeros horrores que conocimos como tales los niños de mi generación era algo que se nos explicaba en aquella escuela, que la República había prohibido el crucifijo en las escuelas. En la mía, como en todas, había un crucifijo encima de la pizarra, acompañado a ambos lados por dos retratos, uno de Franco y otro de José Antonio Primo de Rivera, formando una trinidad que a los escolares de entonces nos parecía muy bien avenida. El poder político, la sustancia doctrinal que más o menos lo inspiraba y el credo obligatorio eran una síntesis que ha vigilado a millones de españoles en la escuela, especialmente cuando nos sacaban al encerado. De aquello, relatado como un mal sin matices, como el mal sin mezcla de bien alguno, que era la impresionante definición del infierno contenida en el legendario catecismo del padre Astete. Yo tengo un librito en el que están reproducidos ambos, gracias a una edición de la que se encargó Luis Carandel en los años 80. Y la verdad es que no se pueden establecer diferencias sustanciales en cuanto a la modernidad entre ambos, porque los dos eran estrictamente coetáneos. Ripalda había nacido en 1535 y Astete en 1537. Pero seguramente este último ofrecía menos dificultades de orden práctico. El primero, por ejemplo, se abría con una pregunta que inducía a muchísima confusión. Era esta pregunta. Claro, de las preguntas, como recordáis los que tenéis edad para ello, se encargaba el cura o el maestro, y las respuestas teníamos que aprenderlas al pie de la letra los escolares. Pregunta: decís, niño, ¿cómo os llaman? Respuesta: Pedro, Juan o Francisco. No eran maneras. Si uno tenía la suerte de llamarse Pedro o Juan o Francisco, podía salir del primer día de catequesis con el alma indemne, sin tentaciones heréticas. Pero ¿qué hacer si uno se llamaba Ricardo, pongamos por caso? Afirmarse en la propia identidad al precio de desafiar tantos siglos de doctrina implícitos en pregunta y respuesta. Mentir como un bellaco y elegir uno de los tres nombres que nos ofrecían como posibilidad, o devolver la pelota con los tres nombres de la terna para que el catequista se quedara con el que fuese más de su agrado. Una cuestión importante en las teocracias, consecuencia natural de fundir el Estado con una creencia religiosa, es que los pecados pasan a ser delitos. El remordimiento por el pecado es uno de los grandes alicientes del mismo, la sal y pimienta del asunto. Pero el delito es otra historia. Poder ir a la cárcel o afrontar la pena de muerte por vulnerar un dogma, una irreverencia o por proferir una blasfemia es otro asunto. Algunas veces he pensado con respecto a la Iglesia vasca y a su actitud tan puesta en cuestión, tan a menudo, con respecto a la tragedia del terrorismo,
en la que tantas veces se les ha reprochado su equidistancia entre los terroristas y sus víctimas, si es que habría en la Iglesia nacionalista alguna suerte de querencia teocrática que les hiciera mezclar en un todo uno e indiferenciado el catecismo y el código penal, con los efectos que pueden comprenderse fácilmente. Matar a alguien y faltar a misa los domingos son ambos pecados mortales, pero solo en una teocracia pueden ser delitos equiparables. Esto no es algo de lo que estemos vacunados, ni cuya exclusiva tengan los curas vascos, aunque a ellos les viene muy facilitado por la ideología dominante en la sociedad vasca, por el nacionalismo. Porque el nacionalismo viene teñido de confesionalidad y juramentos desde el mismo momento fundacional, que es el discurso, también llamado juramento, que Sabino Arana pronuncia a los postres de una cena que en su honor convocaron unos notables bilbaínos en el caserío de la Razabal el 3 de junio de 1893. El motivo del agasajo fue la publicación de su obra Vizcaya por su independencia, que es el texto primero y fundamental del pensamiento sabiniano, en la que muestra su voluntad de separar a Vizcaya de España con vistas a construir un Estado que hubiera sido teocrático inevitablemente de haber prosperado su invento, porque lo argumentaba con estas palabras: Vizcaya, sometida a España, no puede servir a Dios, no puede ser católica en la práctica. Después lo formula constituyendo un partido, el PNV, acuñando un neologismo, Euskadi, diseñando una bandera, la Ikurriña, e ideando un lema, Jaungo Ikoa eta lagi sarra, que quiere decir Dios y leyes viejas, y que es usual todavía en la literatura del nacionalismo vasco de hoy mismo a través de su acrónimo GEL. Los afiliados al partido son gelquides, los militantes comprometidos son geltzales. En rigor, esta teomanía tenía un precedente claro en el carlismo del que procedía y del lema que resumía el ideario carlista: Dios, patria, fueros, rey. Sabino lo pone al día y lo reformula a la medida de una sociedad desconcertada por la revolución industrial que viene a irrumpir en un modo de vida tradicional, a alterar su modo de producción, su modo de vida rural y apegado a las tradiciones, y atrae en un espacio de tiempo muy corto a decenas de miles de trabajadores procedentes del sur, los temibles y despreciables maquetos que vienen a alterar todo el mapa sociológico del rural e idílico País Vasco. En los primeros tiempos, la pertenencia a la dirección vizcaína del partido, el Bizkai Buru Batzar, comportaba para el nuevo dirigente la obligación de prestar un juramento, cuyo texto era el siguiente: yo, elegido burukide de Vizcaya por el Baskunde Nagusía de los buenos vizcaínos, y habiendo aceptado voluntariamente este mandato, vengo a jurar como buena y necesaria la decisión adoptada por el Baskundía, y puesta la mano derecha sobre el libro de los evangelios y mi mano izquierda sobre el corazón, ante Jesús clavado en la cruz y delante de los enviados por el Baskundía, digo. Y a continuación se desgranaba en, adivínenlo, un decálogo, naturalmente, de compromisos, cada uno de los cuales iba precedido por la expresión juro a Dios. Me van a excusar de leérselo por reiterativo, pero el juramento se remataba con una fórmula impresionante. Así juro ante Dios, delante de los enviados del Baskundía, si cumplo mi juramento, que los vizcaínos de hoy y de mañana sigan mis huellas y que Dios me premie con el reino eterno. Si no cumplo mi juramento, que me maldigan los vizcaínos de hoy y de mañana, que mi cuerpo no sea enterrado en la tierra de Vizcaya y mi alma sea lanzada al infierno eterno. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y quémalos con tu fuego. Esto tiene repercusiones. Unos años más tarde, el día 7 de julio de 1936, José Antonio de Aguirre Lecube fue elegido lendakari y acudió a oír misa a la Basílica de Begoña en compañía de una representación de su partido, de Burukides. El fraile nacionalista
Pedro de Errasti, había sustraído un copón lleno de hostias consagradas de la iglesia madrileña de los Trinitarios, con el fin de evitar que fueran profanadas por el populacho de Madrid en guerra. Y allí, en la Basílica de Begoña, ante el partido como la más fiel representación del pueblo vasco y ante aquellas hostias madrileñas, el primer lehendakari de nuestra historia juró por primera vez su cargo con las siguientes palabras: «Juro ante la hostia santa fidelidad a la fe católica que profeso, siguiendo y cumpliendo la enseñanza de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Juro fidelidad a mi patria, Euskadi, y en su servicio queda ofrecida mi vida, de la que dispondrán en la medida, el momento o las circunstancias que señalen las únicas autoridades legítimas del PNV o Euskadi Buru Batzar. Así lo juro desde el fondo de mi alma ante mi Dios en la hostia consagrada». Esto es lo que, si me perdonan la broma, podríamos llamar en sentido estricto un juramento del copón o alternativamente un juramento de la hostia. El hecho debió de ser tan relevante en su aspecto pedagógico que a partir de entonces sucesivas generaciones de nacionalistas empezaron a considerar que las hostias vienen siempre de Madrid. Horas más tarde, el antiguo jugador del Athletic y exalcalde de Guecho juraría por segunda vez en el mismo día su cargo en la Casa de Juntas de Guernica, ante el árbol más representativo de los vascos, ¿no? Para hacerlo, emplea lo que se ha dado en llamar la fórmula tradicional, y esto sí que es una cuestión curiosa, ¿no? Es que, permítanme este excurso para aclarar que es que en el País Vasco las tradiciones son un cemento de fraguado muy rápido. O sea, basta, no sé, o sea, se llama esto la fórmula de juramento tradicional y parece que esto es la fórmula con la que los lehendakaris juraban su respeto ante el árbol, esto desde la Edad Media. No, es que la primera vez fue aquella, el 7 de octubre de 1936, porque José Antonio Aguirre fue el primer lehendakari que hubo en la historia de los vascos. No había habido ningún otro antes, ¿no? Entonces, para hacerlo emplea lo que se llama la fórmula tradicional, aunque en aquella ocasión digo era fórmula novísima, y que dice así: ante Dios humillado, en pie sobre la tierra vasca, en recuerdo de los antepasados, bajo el árbol de Guernica, ante vosotros, representantes del pueblo, juro desempeñar fielmente mi cargo. La fórmula es llamada tradicional porque ha sido usada después en la misma Casa de Juntas por los lehendakaris que le han sucedido: Carlos Garaikoetxea, José Antonio Ardanza y el actual, Juan José Ibarretxe. Sorprende esta fórmula inventada a unas alturas del siglo XX en que el compromiso de los elegidos con los electores era un pacto estrictamente laico, en todas las democracias, podríamos decir. Comenzar el juramento con una expresión como ante Dios humillado es una práctica juradera más propia de una teocracia. Solo el lehendakari de los vascos y Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios, han llegado tan lejos, escrito sea sin ánimo de establecer comparaciones más allá de la señalada explícitamente. Y no es que en otros lares no se cuezan habas igualmente o parecidamente teologales, ¿no? Ahí está el In God We Trust de los Estados Unidos de América, leyenda que figura en su escudo y por ende en el dólar y sus monedas fraccionarias, lo que podría ser interpretado como un contrapunto irónico. Pero ningún lehendakari vasco ha incorporado a su juramento lo característico de los juramentos de todos los gobernantes democráticos del mundo: la expresión de su firme compromiso de guardar y hacer guardar la ley. Esto es algo que no ha aparecido. Hace todavía muy poco tiempo se produjo el famoso asunto de las caricaturas de Mahoma que el dibujante danés Kurt Vestergaard publicó en el periódico Jyllands-Posten hace 2 años y medio.
El presidente del Gobierno español terció de una forma absolutamente desdichada, en mi opinión, en el asunto mediante una carta firmada conjuntamente con el primer ministro turco Tayyip Erdogan, en la que se decían cosas como estas. Estamos seguros de que los contactos entre diferentes culturas pueden desencadenar destructivas controversias. En un mundo en el que los intercambios entre civilizaciones se multiplican, es preciso cultivar valores de respeto, tolerancia y coexistencia pacífica. Libertad de expresión, sí, pero no hay que confundir libertad con librería. No hay derecho sin responsabilidad y respeto a las diferentes sensibilidades. La publicación de las caricaturas puede ser perfectamente legal, pero pueden ser rechazadas desde el punto de vista de la moral y de la política. Zapatero y Erdogan instan en su carta a construir un sistema internacional más justo, con el máximo respeto a las creencias de ambas partes. Necesitamos cultivar la coexistencia pacífica, lo cual es solo posible si hay un interés y comprensión en el punto de vista de la otra parte y un respeto para lo que ésta considere sagrado. Estas son las premisas básicas y los principales objetivos de la Alianza de Civilizaciones promovida por España y Turquía. Volvamos a mentar a Abraham y Agar para decir, nunca mejor dicho, que de aquellos polvos ya se sabe. Recordemos lo dicho antes para establecer que todos los teocentrismos se parecen mucho y que en un momento u otro de su desarrollo han dado lugar a teocracias y que en general no se han avenido bien con los sistemas democráticos. Esto no quiere decir que todas las religiones tengan el mismo grado de peligro para las libertades, naturalmente. Por rechazar una tentación analógica bastante descabellada, pero que sin embargo en ocasiones se aprecia entre nosotros. Es una costumbre muy progresista la de comprender en otras religiones como rasgo cultural algo que rechazarían tajantemente en nuestra sociedad o en la religión dominante en esta. Yo oí a una periodista muy habitual en tertulias televisivas hacer tabla rasa de toda distinción durante los días en que el asunto de las caricaturas de Mahoma tuvo entretenida a la opinión pública española. No tuvo el menor empacho de comparar al Papa Benedicto XVI con los ayatolás, con ventaja para estos, por cierto, e invocar las cruzadas cuando alguien objetaba sobre la yihad, la guerra santa. El asunto, evidentemente, es que han pasado 10 siglos desde las cruzadas, 1000 años durante los que las sociedades occidentales se fueron formando desde el sistema feudal y en los que se domesticó a una iglesia que acabó perdiendo el apresto de cuando era nueva. Esa religión que en alguno de los países practicantes lleva aparejada la pena de muerte para los blasfemos o los impuros, está todavía a la altura de nuestra Edad Media. Hace cosa de un par de años conocí, gracias a Arcadi Espada, un texto excelente, al mismo tiempo que sencillísimo. Se trata de una carta que Richard Dawkins, etólogo británico, profesor de Oxford y divulgador científico, escribió a su hija Juliet con motivo de su 10º cumpleaños. El propósito de la carta era vacunar intelectualmente a su hija contra 3 formas de acceso al conocimiento que están en la base de las religiones: la tradición, la autoridad y la revelación. Me van a permitir que lea 3 parrafitos que me parecen eso, de una simplicidad y de una elocuencia notables. El problema con la tradición, dice Hawkins en su carta, es que por muy antigua que sea una historia, es igual de cierta o de falsa que cuando se inventó la idea original. Si te inventas una historia que no es verdad, no será más verdadera porque se transmita durante siglos, por muchos siglos que sean. La autoridad como razón para creer en algo significa que hay que creer en ello porque alguien importante te dice que lo creas. En la Iglesia Católica, por ejemplo, la persona más importante es el Papa y la gente cree que tiene que tener razón solo porque es el Papa. En una de las ramas de la religión musulmana, las personas más importantes son unos ancianos barbudos llamados ayatolás. En nuestro país hay muchos musulmanes dispuestos a cometer asesinatos solo porque los ayatolás de un país lejano les dicen que lo hagan. La tercera mala razón para creer en las cosas se llama revelación. Si en 1950 le hubieras podido preguntar al Papa cómo sabía que el cuerpo de María había ascendido al cielo, lo más probable es que te hubiera respondido que se le había revelado.
Lo que hizo fue encerrarse en su habitación y rezar pidiendo orientación. Había pensado y pensado, siempre solo, y cada vez se sentía más convencido. Cuando las personas religiosas tienen la sensación interior de que una cosa es cierta, aunque no exista ninguna evidencia de que sea así, llaman a esta sensación revelación. No solo los papas aseguran tener revelaciones, las tienen montones de personas de todas las religiones y esa es una de las principales razones por las que creen las cosas que creen. Pero, ¿es una buena razón? Retengan la idea de estos párrafos que acabo de leer y compárenlos con esta breve ráfaga de preguntas y respuestas copiadas literalmente del Catecismo de la Doctrina Cristiana del Padre Astete al que antes me refería. ¿Qué cosa es fe? Creer lo que no vimos. ¿Visteis vos nacer a Jesucristo? No, Padre. ¿Visteisle morir o subir a los cielos? No, Padre. ¿Creéislo? Sí lo creo. ¿Por qué lo creéis? Porque Dios nuestro Señor así lo ha revelado y la Santa Madre Iglesia así nos lo enseña. Fe, autoridad y revelación. No se necesita nada más para el conocimiento. El capítulo dedicado al creo pone el broche de oro a todo este desvarío epistemológico. Pregunta, además del credo y los artículos, ¿creéis otras cosas? Respuesta, sí, Padre, todo lo que está en la Sagrada Escritura y cuanto Dios tiene revelado a su Iglesia. ¿Qué cosas son esas? Respuesta, eso no me lo preguntéis a mí, que soy ignorante. Doctores tiene la Santa Madre Iglesia que lo sabrán responder. Maestro, haciendo el corolario, bien decís que a los doctores conviene y no a vosotros dar cuenta por extenso de las cosas de la fe. A vosotros bastaos darla de los artículos, tal como se contienen en el credo. La fe sirve, además, para poner a los creyentes en su sitio, o sea, como súbditos. También hay invocaciones a la fe en las sociedades democráticas. Nuestros gobernantes, estos y los anteriores, han tendido a hacer muchas apelaciones a la fe. Creedme. Estas prácticas tienen una suave impronta religiosa. Veamos un ejemplo. Todo el llamado proceso de paz que se resolvió con la declaración de una tregua por los terroristas, o que arrancó, mejor dicho, con una declaración de una tregua por los terroristas de ETA y su ruptura, fue una permanente llamada a los ciudadanos para que creyesen en la autoridad y en la revelación. El presidente llamaba a sus interlocutores y les decía, creedme, lo sé, sin enseñar en ningún momento la famosa carta que habría recibido de la dirección etarra y sin molestarse en explicar las causas del fracaso del proceso a posteriori. Durante la legislatura anterior se estuvo reclamando un contrato de adhesión a ciegas de la oposición con la política antiterrorista del Gobierno, sin que éste compartiera no ya las decisiones, sino ni siquiera la información de que disponía. El Ejecutivo invitaba a la oposición a actos de fe y aquí nos encontramos con una cuestión relevante. La democracia no se basa en la fe, ni en la buena fe, ni en el optimismo antropológico, sino precisamente en la negación absoluta de la misma desde que Tomás Hobbes reformuló la vieja sentencia de Plauto, Homo homini lupus, el hombre es un lobo para el hombre. Ese es el sentido de la separación de los tres poderes, del control del Ejecutivo por el Legislativo y de los dos por el Judicial. Esa máxima es, en última instancia, la que inspira el derecho y explica la existencia de los ejércitos, la policía, la justicia, las instituciones penitenciarias y el Estado mismo. Al fin y al cabo, el Estado no es otra cosa, en la definición de Max Weber, que aquella colectividad humana que reivindica para sí con éxito el monopolio jurídico de la violencia física legítima. El Estado democrático no se afirma, pues, en la tradición, ni en la autoridad, ni en la revelación, sino en el respeto a la voluntad de los ciudadanos, en el control del poder y en las libertades públicas. La democracia no es otra cosa, en definitiva, que un saludable contrato de desconfianzas, aunque a la española quepa aplicarle por analogía la crítica que hacía el gran Julio Camba con respecto a nuestra cocina, que está demasiado influida por el ajo y por las preocupaciones religiosas. Nada más por mi parte y, bueno, pues si queréis.
Si queréis manifestar alguna objeción, algún claro desacuerdo, no sé, algún insulto, alguna opinión o alguna pregunta y supiera responderla, pues... Bueno, vamos a aplaudirte primero. Y ahora los que queráis hablar con él, preguntarle algo.